Hay historias que nacen en el silencio, en los gestos simples, en la rutina que encierra amor sin medida. Esta no es una historia de grandes hazañas ni de héroes con capa, sino de la fortaleza que nace en la cocina de una casa modesta, donde cada amanecer comienza con manos que amasan no solo pan, sino esperanza. Es la historia de una madre que, aun con el corazón herido por la ausencia, nunca dejó de creer, ni de amar, ni de esperar. En un rincón del mundo donde el tiempo parece moverse más lento y el viento acaricia los recuerdos, se guarda la esencia de un vínculo que ni la distancia ni los años pudieron romper. A veces, la vida se toma su tiempo para reunir a quienes el destino separó, y cuando finalmente lo hace, lo que llega no es solo una carta, sino la confirmación de que el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde. Es una historia sobre la espera, la memoria, y el eco silencioso de una promesa. Entre aromas de pan recién hecho y melodías suaves al amanecer, se teje un vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo, donde el tiempo no borra, solo transforma. Lo que parecía perdido, estaba solo demorándose en llegar. Vamos a la historia. La carta que al fin llegó. En un pintoresco pueblo, rodeado de montañas y campos de flores silvestres, vive Clara, una madre viuda, que ha dedicado su vida a criar a su único hijo, Matías. Con esfuerzo y amor, Clara hornea pan cada madrugada, para sostener su hogar, mientras canta dulces canciones de cuna a su pequeño. Matías crece observando la dedicación de su madre. Y al llegar a la adultez, decide partir en busca de un futuro mejor, prometiendo regresar pronto. Sin embargo, el tiempo pasa, y Clara no recibe noticias de su hijo. A pesar de la incertidumbre, nunca pierde la esperanza. Años después, una carta perdida, finalmente llega a sus manos, trayendo consigo la promesa de un reencuentro que tocará los corazones de todos. Raíces de amor. En un pintoresco pueblo, enclavado entre montañas y campos de flores silvestres, vivía Clara, una mujer de espíritu alegre y corazón generoso. El pueblo, rodeado de un paisaje de verdes praderas y senderos que serpenteaban entre los árboles, siempre parecía estar en calma, como si la naturaleza misma cuidara de sus habitantes. Las casas de tejados rojos se alineaban a lo largo de calles empedradas, y el aire fresco siempre traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el canto de los pájaros. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, Clara cargaba una profunda tristeza, pues su vida había sido marcada por la pérdida de su esposo, quien fue víctima de la violencia que azotaba la región. Desde entonces, Clara se dedicó por completo a criar a su hijo, Matías, y a mantener viva la memoria de su amado esposo, quien siempre le había enseñado el valor del amor y la familia. Cada madrugada, antes de que el sol asomara por el horizonte y el primer rayo de luz tocara las montañas, Clara se levantaba, sus pies descalzos rozando el suelo frío. En la penumbra de la cocina, con manos expertas, amasaba la masa mientras tarareaba suaves canciones de cuna que solía cantarle a Matías cuando era un bebé. El ritmo constante de sus movimientos era casi como un bálsamo para su alma. Un modo de encontrar paz en medio del caos que había sacudido su vida. El aroma del pan recién horneado comenzaba a llenar su hogar, una fragancia que, como un abrazo cálido, la acompañaba cada mañana. Con la canasta al brazo, salía a venderlo por el pueblo, cruzando las mismas calles que había recorrido junto a su esposo, llevando con ella una parte de su amor en cada pan que ofrecía. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Clara nunca perdió la sonrisa. Su amor por Matías era su mayor fortaleza.
y cada sacrificio lo hacía con la esperanza de brindarle un futuro mejor. En cada paso que daba, llevaba consigo la memoria de su esposo, recordando cómo él le había hablado de la importancia de mantenerse firme ante la adversidad, de ser valientes incluso cuando el mundo parecía oscuro. Por las noches, al regresar a casa, después de un largo día de trabajo, Clara abrazaba a su hijo con fuerza, como si pudiera transmitirle todo su amor a través de ese gesto. Le contaba historias llenas de esperanza y valentía, enseñándole que, aunque la vida fuera dura, siempre había motivos para seguir adelante. Nunca olvides, mi amor, solía decirle, que el sol siempre vuelve a salir, incluso en los días más oscuros. Matías, desde pequeño, creció observando la dedicación y el esfuerzo inquebrantables de su madre. Cada día, se despertaba con el aroma del pan y el sonido de las canciones de cuna que Clara aún tarareaba mientras amasaba. A medida que crecía, comenzó a ayudarla en la cocina. Y aunque al principio lo hacía solo por curiosidad, pronto comenzó a comprender el esfuerzo que su madre ponía en cada pan, en cada tarea, en cada momento. No solo aprendió el arte de hacer pan, sino también el valor de la paciencia, el trabajo arduo y el amor que se pone en las pequeñas cosas. Juntos, formaban un equipo inseparable. Mientras Clara amasaba, Matías preparaba las bandejas y organizaba los ingredientes. Las risas y las conversaciones llenaban la cocina, creando un ambiente de calidez y camaradería que se reflejaba en su amor mutuo. De vez en cuando, Clara se detenía un momento y miraba a su hijo, observando cómo había crecido, cómo se había convertido en un joven atento, generoso y lleno de vida. Ella le sonreía con ternura, reconociendo que a pesar de todas las adversidades que había enfrentado, valía la pena cada sacrificio. ¿Sabes, mamá?, le dijo Matías una noche mientras trabajaban juntos en la cocina. Cuando sea grande, quiero ser tan fuerte como tú. Clara, con una sonrisa en el rostro, acarició su cabello y respondió, ya lo eres, hijo. Ya lo eres. Cada pan horneado era un símbolo de su amor y colaboración, un reflejo de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Y cada venta en el pueblo, aunque modesta, era una muestra de su esfuerzo compartido, de la vida que, poco a poco, se iba reconstruyendo en torno a su pequeña familia. Estos momentos de trabajo y cariño dejaron una huella imborrable en el corazón de Matías. A lo largo de los años, su madre le enseñó que el amor verdadero no solo se encuentra en las palabras, sino también en las acciones. Le enseñó el valor del esfuerzo, la importancia de la familia y la belleza de las pequeñas cosas. Un pan recién horneado, una risa compartida, un abrazo al final del día. Sueños de juventud. A medida que Matías fue creciendo, su mundo se expandió más allá de los límites del pequeño pueblo, que había sido su hogar. Desde temprana edad, mostró una curiosidad insaciable por el mundo exterior. El pequeño pueblo donde vivían era un lugar de paisajes idílicos, donde las montañas se alzaban, como gigantes protectores. Pero también era un lugar donde las posibilidades parecían limitadas, como si el horizonte se desvaneciera en un punto fijo y lejano. Sin embargo, Matías siempre miraba más allá, hacia el horizonte lejano, hacia los viajeros que, cada vez que pasaban por la plaza central del pueblo, dejaban detrás historias fascinantes de ciudades bulliciosas, mares desconocidos y montañas aún más altas que las de su propio hogar. Los viajeros siempre fueron un misterio para él. Personajes que traían consigo relatos de lugares que solo existían en sus sueños. Se acercaba a ellos, ansioso por escuchar todo lo que pudieran contar sobre esos mundos lejanos, y aunque su madre
Clara siempre le pedía que no se distrajera de sus responsabilidades. Matías no podía evitar imaginarse más allá de las montañas. A veces, al caer la tarde, se sentaba junto a la ventana de su habitación y observaba el sol ponerse, perdiéndose en sus pensamientos. El color dorado de la luz al final del día lo llenaba de una sensación de anhelo. Como si algo grande lo estuviera esperando allá afuera, algo que él no podía entender aún, pero que sentía profundamente en su interior. Clara, por su parte, siempre había inculcado a Matías la importancia de la educación y el trabajo duro. Le enseñó que, aunque la vida fuera difícil, el esfuerzo y la determinación podían abrir puertas. El conocimiento y la paciencia son tus mejores aliados, hijo, solía decirle, mientras él estudiaba los libros que ella había reunido a lo largo de los años. Ella había aprendido a base de sacrificios y esfuerzo, y deseaba que Matías tuviera la oportunidad de aprender y crecer sin las mismas cargas que ella había tenido que cargar. A veces, le contaba historias de su juventud, cuando su vida también había estado llena de sueños y esperanzas. Aunque la realidad se encargó de mostrarle que esos sueños a menudo se sacrifican por el bienestar de los demás. Pero Matías, a pesar de su amor y respeto por su madre, sentía que algo faltaba. Había absorbido todos los consejos, las lecciones de vida y el cariño de Clara, pero su alma joven ansiaba algo más. Soñaba con conocer el mundo por sí mismo, con probar nuevas experiencias, con aprender nuevas habilidades y, quizás, encontrar una vida diferente a la que su madre había conocido. Imaginaba qué sería vivir en una ciudad llena de oportunidades, rodeado de personas de diferentes culturas, hablando otros idiomas y experimentando lo que solo veía en las historias de los viajeros. La idea de salir de la pequeña burbuja en la que había crecido se volvía cada vez más tentadora. Sentía que debía hacerlo, que debía partir para encontrar su lugar en el mundo. Aunque el futuro fuera incierto, una tarde de verano, mientras Clara horneaba pan en la cocina, el calor del horno inundaba la casa con un aroma familiar que siempre le daba paz. Matías se acercó con una decisión tomada. El sol se colaba suavemente por las ventanas, pintando de oro las paredes de la casa. Y el suave sonido del pan al hornearse parecía marcar el ritmo de su pensamiento. Había ahorrado durante meses, realizando pequeños trabajos en el pueblo, ayudaba a los granjeros a cosechar. Limpiaba establos, cargaba madera. Cada moneda que había guardado en su bolsillo estaba destinada a un solo propósito: partir hacia la ciudad. Había reunido suficiente dinero para emprender su viaje. Y aunque el corazón le latía con fuerza, sentía que había llegado el momento. Con voz firme, le comunicó a su madre su deseo de partir. «Mamá», dijo, «he tomado una decisión. Voy a la ciudad. He ahorrado lo suficiente y quiero buscar nuevas oportunidades. Hay mucho que quiero aprender, y creo que este es el momento adecuado». Clara se detuvo un momento, sus manos aún cubiertas de harina. Mientras la noticia caía sobre ella como una lluvia ligera pero inevitable. Sus ojos se suavizaron, pero en su mirada se podía leer la preocupación. Sabía que este momento llegaría algún día. Que su hijo deseaba más que lo que el pueblo podía ofrecerle, pero el amor de madre nunca deja de temer lo desconocido. «Lo entiendo, hijo», respondió Clara con la voz entrecortada. Pero con una fuerza que solo una madre puede tener. «Sé que este es tu camino, y aunque me duele verte ir, te apoyo. Pero prométeme algo. No olvides de dónde vienes. No olvides tus raíces ni el amor que siempre tendrás aquí». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Clara, pero ella las contuvo con un gesto de fortaleza.
Te amo, Matías. Y siempre estaré aquí, sin importar dónde vayas. La despedida fue silenciosa pero cargada de emociones. La mañana de su partida, el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo de rojo y naranja el cielo. Clara preparó un pequeño paquete con pan y agua, como siempre hacía para los viajes largos, y lo entregó a Matías con una sonrisa llena de amor y un nudo en la garganta. Se abrazaron fuertemente, sin palabras, sabiendo que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. El sol calentaba el aire, pero el frío en sus corazones era palpable. Matías caminó por el sendero que conducía fuera del pueblo, sus pasos firmes pero pesados, mirando atrás una última vez. La figura de su madre, pequeña a lo lejos, se desdibujaba en la distancia. Y aunque sus ojos se nublaron por un momento, sabía que lo que había hecho era lo correcto. Su corazón latía con determinación, lleno de miedo y esperanza a la vez. Con cada paso que daba, dejaba atrás la seguridad del hogar, pero también llevaba consigo las enseñanzas de su madre, el amor inquebrantable que siempre lo acompañaría, sin importar la distancia. Sabía que su camino estaba solo comenzando, y aunque el futuro era incierto, estaba decidido a descubrir lo que el mundo tenía reservado para él. El viaje incierto, el camino que Matías había decidido recorrer, no era el sendero fácil, ni el que otros jóvenes de su pueblo habrían tomado. Con cada paso que daba, sentía que el peso de la incertidumbre lo envolvía. Como una niebla densa, que no lo dejaba ver lo que había por delante. Había dejado atrás el pueblo, pero no se había alejado del todo de las huellas de su madre, de sus recuerdos y de su amor. La verdad era que, aunque había partido en busca de nuevas oportunidades, en su corazón también llevaba una carga emocional que no podía dejar atrás tan fácilmente. Los primeros días del viaje fueron relativamente tranquilos, un contraste con las tormentas internas que se desataban dentro de él. La tierra bajo sus pies, aunque desconocida, parecía firme. Y el aire, fresco y lleno de vida, lo alentaba a seguir. Cada paso hacia la ciudad era como una pequeña victoria, pero, al mismo tiempo, sentía el peso de la distancia entre él y su hogar. A veces, en las noches, mientras acampaba bajo el cielo estrellado, sentía la ausencia de Clara como una sombra que lo acompañaba. Recordaba sus palabras: "Nunca olvides de dónde vienes". Y aunque le parecía que el futuro lo llamaba con fuerza, había momentos en que la nostalgia lo invadía con tal fuerza que dudaba si su decisión había sido la correcta. El camino no era fácil. La ruta hacia la ciudad, que parecía tan directa cuando la observaba desde lejos, se convirtió en un laberinto de caminos polvorientos, colinas empinadas y senderos desmoronados. A veces, el sol abrasador del mediodía lo hacía desfallecer, y en otras ocasiones, la lluvia torrencial lo sorprendía sin previo aviso, empapando su ropa y dejando su ánimo aún más pesado. Había momentos en que sus piernas ya no respondían, y su cuerpo se sentía agotado. Las pequeñas heridas en sus pies comenzaban a doler, y la falta de comida adecuada lo hacía sentir más débil. Como si todo el peso del viaje lo estuviera aplastando. En esos momentos, Matías pensaba en Clara, en su rostro amable y en la calidez de su abrazo. Recordaba las noches en las que, después de un día largo, su madre le preparaba una sopa caliente y le hablaba de sus sueños. Recuerda que siempre hay algo por lo que luchar, le decía Clara. Aunque las palabras eran sabias. A veces Matías se preguntaba si él estaba luchando por lo correcto. La vida fuera de su hogar era mucho más difícil de lo que había imaginado. El mundo era vasto y desordenado.
y la ciudad parecía cada vez más lejana e inalcanzable. Una tarde, después de caminar bajo el inclemente sol durante horas, Matías se encontró con un pequeño arroyo. El agua cristalina corría alegremente por entre las piedras, como si fuera un símbolo de esperanza en medio de su agotamiento. Decidió detenerse allí y refrescarse. Sumergiendo sus manos en el agua fresca, cerrando los ojos por un momento. Pensó en lo que su madre le habría dicho en ese momento, cuando todo parezca difícil. Recuerda que el amor es lo que te dará la fuerza para continuar. Y, aunque le costaba admitirlo, en ese instante se dio cuenta de que lo mantenía en marcha no era solo la idea de encontrar un futuro mejor, sino el amor y el deseo de hacerla sentir orgullosa. De que su sacrificio no fuera en vano. Al continuar su camino, las dificultades aumentaron. En un cruce de caminos, se encontró con un grupo de viajeros que, al principio, parecían ser un buen consuelo. Pero pronto, se dio cuenta de que no todos los que viajan por el mundo tienen buenas intenciones. Un hombre alto y de mirada dura se acercó a él y comenzó a hablarle sobre las dificultades del camino. Matías, cauteloso, escuchó mientras el hombre le ofrecía protección por una pequeña cantidad de dinero, insinuando que el viaje podría ser peligroso sin alguien que lo guiara. El temor se apoderó de Matías por un momento, pero su instinto le dijo que debía rechazar la oferta. Sabía que debía seguir adelante por su cuenta, que el viaje era suyo y suyo solamente. Sin embargo, la experiencia le dejó una lección importante. El mundo no solo estaba lleno de belleza, sino también de peligros que no había anticipado. A lo largo de las semanas siguientes, Matías comenzó a sentir el verdadero peso de la soledad. La gente del camino era distante, y las conversaciones que había imaginado nunca llegaban a ser como las que había soñado en su pueblo. Se dio cuenta de que, por mucho que el mundo fuera grande y lleno de oportunidades, la calidez y el cariño de su hogar no se podían encontrar en ningún otro lugar. Una noche, mientras descansaba bajo un árbol solitario, Matías sacó de su mochila una pequeña carta que había escrito antes de partir. Era una carta para Clara, aunque nunca tuvo la intención de enviarla. En la carta, expresaba sus sentimientos, su dolor por dejarla, pero también su esperanza de encontrar algo mejor para ambos. Mamá, escribía, sé que te preocupa mi viaje. Pero prometo que no me detendré hasta encontrar lo que busco. Cada paso que doy es por ti, por todo lo que me has dado. Aunque estoy lejos, siempre llevo tu amor conmigo. Y eso me da fuerzas para seguir adelante. Matías dobló la carta cuidadosamente y la guardó de nuevo en su mochila, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que su viaje era incierto. Pero también entendía que cada desafío, cada prueba que superaba, lo acercaba más a la persona que quería llegar a ser. El amor de Clara seguía siendo su brújula. Un faro que lo guiaba en medio de la oscuridad. Al día siguiente, el camino seguía siendo largo, pero algo en su corazón se había transformado. Ya no sentía la misma desesperación, ni la misma duda. Aunque la incertidumbre aún lo rodeaba, sabía que su viaje no solo era físico. Era un viaje hacia su propio interior, hacia la persona que debía llegar a ser para encontrar su lugar en el mundo. Y por primera vez, en mucho tiempo, Matías sonrió. La esperanza seguía viva, y el amor de Clara le daba la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que el futuro le deparara. La carta perdida. El viaje de Matías había avanzado más de lo que había imaginado. Sin embargo, a medida que los días se alargaban, también lo hacía la distancia entre él y su hogar. A pesar de la belleza que encontraba en los paisajes que atravesaba y las personas que conocía,
algo dentro de él siempre le decía que algo le faltaba. La soledad lo envolvía como una niebla persistente, y aunque las conversaciones con los viajeros y los campesinos le ofrecían momentos de distracción, no conseguían aliviar la presión que sentía en su pecho. La ciudad, que había sido su destino final, aún parecía tan lejana. En la penumbra de una tarde gris, mientras caminaba por un sendero polvoriento, Matías sintió una punzada de nostalgia que lo detuvo en seco. El viento soplaba entre los árboles, y el sonido de sus hojas crujientes bajo sus pies le recordó las caminatas tranquilas que solía dar con Clara. Aquellas caminatas al atardecer, cuando el día empezaba a dar paso a la noche y ella le contaba historias de su juventud, de sus sueños no cumplidos, de las dificultades que había superado. ¿Cómo había podido dejarla atrás? ¿Había tomado la decisión correcta? Su corazón se apretó al pensarlo. Esa misma noche, al llegar a un pequeño refugio en el que se había alojado, Matías se sentó junto al fuego, el rostro iluminado por las llamas danzantes. En su mochila, entre las pocas pertenencias que había traído, había algo que había estado posponiendo, un pedazo de papel y una pluma. Estaba decidido a escribirle a Clara, a expresarle todo lo que sentía, todas las dudas que lo habían asaltado desde que se separaron, todas las emociones que no había podido compartir con ella. Sacó la carta que había comenzado en su mente hacía semanas, sin saber si alguna vez llegaría a terminarla. El sonido de la pluma sobre el papel era lo único que se escuchaba en la quietud de la noche. Con cada palabra, sus sentimientos fluían con una sinceridad cruda, como si finalmente se estuviera liberando de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Escribió con lágrimas en los ojos, reconociendo que, aunque había buscado su propio camino, el amor por su madre seguía siendo el faro que lo guiaba. Querida mamá, comenzó, sé que no has dejado de preocuparte por mí desde que me fui. Yo también pienso en ti cada día. Y me doy cuenta de que mi decisión fue más difícil de lo que imaginé. A veces, en las noches solitarias, deseo estar de vuelta en nuestra casa, escuchando tus historias, oliendo el pan recién horneado. El viaje ha sido más difícil de lo que me imaginaba, y aunque he aprendido mucho, me siento perdido sin ti. La pluma se detuvo por un momento. Matías no sabía si debía seguir escribiendo, si debía ser tan honesto consigo mismo y con ella. Pero algo dentro de él le decía que, aunque la carta no llegara a su destino, necesitaba escribirla. Necesitaba liberar su alma. Te extraño tanto. Mamá, sé que no siempre comprendí las dificultades que enfrentaste, que nunca supe del todo el peso de tus sacrificios. Pero ahora, cada vez que me siento débil o pienso que debo rendirme, te pienso a ti, y esa fuerza que tienes me da la motivación para seguir adelante. Siento que he sido egoísta al irme, y aunque mi amor por ti es lo que me mantiene firme, a veces desearía haber sido más sabio al quedarme. Espero que me entiendas, que algún día puedas perdonarme. Mientras Matías escribía, las palabras parecían fluir sin esfuerzo, pero al mismo tiempo, un nudo se formaba en su garganta. Esa carta, con su sinceridad y dolor, era todo lo que quería decirle a Clara, todo lo que había dejado sin expresar. No solo le estaba pidiendo perdón, sino también buscando consuelo en sus propios sentimientos de arrepentimiento. Se dio cuenta de que no importaba lo lejos que estuviera, la conexión con su madre era lo único que lo mantenía humano. Lo único que lo anclaba a algo verdadero en este mundo incierto. La carta, aunque cargada de amor y arrepentimiento, no se quedó allí. Decidió guardarla en su mochila con la esperanza de encontrar la oportunidad de enviarla en el futuro.
Cuando llegara a la ciudad o encontrara un lugar donde pudiera descansar lo suficiente para pensar. Matías se quedó mirando el fuego por largo rato, sintiendo una paz momentánea. Quizá había hecho lo correcto al escribir, aunque no supiera qué ocurriría con la carta. Al menos, sentía que había dicho todo lo que debía decir. Pero el destino tiene una forma curiosa de jugar con las personas. Una semana después, mientras Matías caminaba por un sendero junto a un río, el viento sopló con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos. La carta que había guardado tan cuidadosamente en su mochila se soltó y voló, llevada por la corriente del aire, sin que él pudiera hacer nada por detenerla. Matías se dio vuelta, buscando desesperadamente el papel, pero no había señales de él. El río lo había tragado, y con él, sus palabras de arrepentimiento y amor. Durante los días siguientes, Matías se sintió desolado. La carta perdida era mucho más que un simple pedazo de papel. Era su última oportunidad de comunicarse con Clara, de dejarle saber que lo que más deseaba en el mundo era verla nuevamente. Abrazarla y explicarle todo lo que su corazón había acumulado durante el viaje. Sin embargo, no podía hacer nada para recuperarla. El destino había intervenido. Y la carta se había desvanecido en la nada, como su esperanza de que Clara pudiera leer sus palabras. Matías siguió adelante, pero la pérdida de la carta lo marcó. A pesar de que el mundo seguía girando a su alrededor, de que el camino lo llamaba hacia nuevas experiencias, siempre tendría en su mente ese momento, ese pedazo de papel volando lejos de él. Llevándose consigo su amor, su arrepentimiento, su más sincero deseo de regresar a casa. A partir de ese momento, el peso de su ausencia se volvió aún más tangible. Y aunque el viaje continuaba, una parte de él siempre se quedó atrapada en aquel instante, en aquella carta perdida que jamás llegó a su destino. El regreso esperado, los días en el pueblo, transcurrían con la misma quietud habitual, pero para Clara, cada amanecer traía consigo una renovada esperanza. Desde la partida de Matías, su vida había perdido algo. Como si una pieza fundamental de su ser se hubiera ido junto a él. Sin embargo, su amor inquebrantable por su hijo nunca flaqueó. Cada día que pasaba, Clara se levantaba con la misma determinación de siempre: cuidar de su hogar, mantener las tradiciones, y sobre todo, esperar con el corazón lleno de esperanza el regreso de Matías. Los primeros meses fueron los más difíciles. Clara se levantaba antes del amanecer, igual que siempre, y preparaba el pan con las manos que ya conocían de memoria cada pliegue de la masa. Sin embargo, la cocina no tenía la misma calidez. El silencio que la rodeaba parecía más pesado, y el aroma del pan, que antes compartía con Matías, ya no era suficiente para llenar el vacío que él había dejado. Aunque la vida del pueblo seguía su curso, Clara se encontraba atrapada en una rutina que le resultaba incompleta. Las historias que contaba a Matías antes de acostarse. Los pequeños momentos en que se reían juntos, ahora solo existían en su memoria, en un rincón al que no podía dejar de regresar. A veces, mientras amasaba, Clara cerraba los ojos y se imaginaba el momento en que Matías regresaría. Su imagen llenaba su mente. Lo veía llegar por el sendero que conducía a la casa, su rostro cansado pero iluminado por una sonrisa, la misma sonrisa que siempre había tenido desde niño. Él le contaría todo lo que había aprendido en la ciudad, las nuevas experiencias, los desafíos que había enfrentado, y Clara le escucharía atentamente, sin interrumpir. Porque sabía que su hijo tenía mucho por compartir. A pesar de la incertidumbre, su fe en el regreso de Matías nunca se desvaneció.
Cada carta que llegaba al pueblo la leía con ansias, esperando alguna señal de él. Pero las cartas nunca llegaron. Matías no había podido escribir, y aunque el silencio de la espera era doloroso, Clara se aferraba a la esperanza de que el destino los reuniría nuevamente. Incluso cuando las noticias que llegaban del pueblo cercano hablaban de la dureza de la vida en la ciudad, de las dificultades que enfrentaban los que emigraban en busca de mejores oportunidades, Clara se negaba a ceder al miedo. Sabía que Matías tenía la fortaleza de superar cualquier obstáculo. Lo había demostrado desde pequeño, cuando se levantaba cada vez que caía, y cuando, con una sonrisa, seguía adelante a pesar de las adversidades. Las estaciones cambiaban, pero Clara se mantenía firme en su espera. El invierno se convirtió en primavera, y las flores que adornaban su jardín comenzaron a florecer una vez más. Mientras las flores silvestres tomaban colores vibrantes en la naturaleza, Clara se mantenía tranquila en su interior. A veces salía al campo, observaba el horizonte y se preguntaba si en algún lugar, al otro lado de las montañas, Matías caminaba hacia ella sin saberlo. Sentía que su hijo estaba cerca, que cada paso que ella daba era uno más hacia el reencuentro. Una tarde de otoño. Clara se encontraba sentada en su mecedora, mirando el cielo que comenzaba a tornarse rosado con los últimos rayos del sol. Sus manos, ya gastadas por los años de trabajo, descansaban sobre su regazo. Aunque su cuerpo ya no era tan fuerte como antes, su corazón seguía siendo joven, lleno de esa esperanza infinita que solo las madres conocen. En ese momento, como si el viento le hubiera susurrado algo al oído, Clara se levantó con una decisión clara: no podía esperar sentada. No podía dejar que los días siguieran pasando sin hacer nada. Con el mismo impulso con el que había preparado a Matías para su propio viaje, Clara comenzó a hacer planes para encontrarlo. No sabía cómo, pero sabía que debía ir tras él. Que el reencuentro no podía ser solo una cuestión de esperar pasivamente. Mientras pensaba en todo esto, una cálida sensación de esperanza la invadió. El amor que sentía por Matías le daba la fortaleza para tomar decisiones. No estaba dispuesta a rendirse, no estaba dispuesta a dejar que el tiempo los separara indefinidamente. Esa noche, al dormir, Clara soñó con Matías. En el sueño, él regresaba a casa, con la misma expresión ansiosa por contarle todo lo que había vivido. Se abrazaron sin decir una palabra, como si su amor se hubiera entendido sin necesidad de explicaciones. Cuando despertó, la emoción en su pecho era palpable, y sabía que el sueño no solo era una fantasía. Era una señal. Matías regresaría. El amanecer trajo consigo una nueva determinación. Clara decidió escribir a las ciudades cercanas, buscar información sobre los viajeros que llegaban a la zona. Preguntar a los que pudieran saber algo de su hijo. No sabía si conseguiría resultados, pero algo en su interior le decía que esta era la única forma de mantener viva la esperanza. No iba a quedarse esperando a que el tiempo pasara sin hacer nada. La vida seguía, y ella estaba decidida a luchar por el regreso de Matías, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Cada día, al salir a vender el pan, Clara observaba el horizonte con una nueva perspectiva. Ya no lo hacía con la misma espera pasiva de antes. Ahora, cada paso hacia el pueblo era un paso hacia la posibilidad de encontrar algo que la acercara a su hijo. Sabía que, en algún momento, el destino les ofrecería la oportunidad de reunirse. Mientras tanto, seguía trabajando, vendiendo pan, y manteniendo viva la llama de la esperanza. Clara nunca dejó de mirar al horizonte, convencida de que algún día, cuando menos lo esperara, Matías regresaría,
Y en ese momento, todo su esfuerzo, toda su paciencia, habría valido la pena. Encuentros fortuitos. El otoño seguía su curso, y el aire fresco del campo se colaba entre los árboles, trayendo consigo un susurro de esperanza. Clara, aún con el corazón lleno de amor y esperanza, se mantenía fiel a su rutina diaria. A pesar de la soledad que sentía, cada amanecer la encontraba con la misma determinación. Trabajar en su panadería, cuidar de su hogar y, sobre todo, mantener la fe en que Matías volvería algún día. Esa mañana, el sol se levantó sin prisa, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Clara preparaba el pan con el mismo cuidado de siempre, pero algo diferente se sentía en el aire. Era un sentimiento indescriptible, una especie de vibración que recorría el viento. Después de un rato, un conocido del pueblo, Antonio, se acercó a la panadería. Antonio era un hombre amable, algo mayor, que pasaba frecuentemente por la tienda en busca de pan y para charlar con Clara. Esa mañana, su rostro reflejaba una expresión que Clara no había visto antes. Una mezcla de preocupación y alegría contenida. «Buenos días, Clara», saludó Antonio, con una sonrisa que parecía no querer salir completamente. «¿Cómo estás?» «Buenos días, Antonio», respondió Clara, mientras amasaba con calma, sin sospechar aún lo que venía. «Aquí, como siempre. ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Algo especial?» Antonio miró hacia los lados, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Aunque el pueblo era pequeño y todos se conocían, a veces las noticias corrían de manera muy rápida, y Antonio prefería no ser el centro de atención. «Verás, Clara, hace unos días pasé por un pueblo cercano y me encontré con alguien que me contó algo. Y pensé que tal vez sería importante que lo supieras». Clara levantó la vista, ligeramente sorprendida por la seriedad de Antonio. «¿Qué es?», preguntó, con el corazón acelerado. En su mente, las palabras «alguien» y «Matías» comenzaron a entrelazarse como si de un destino inevitable se tratara. Antonio dudó un momento, como si no estuviera seguro de cómo dar la noticia. Finalmente, comenzó a hablar con cautela. Hace una semana, un joven llegó a ese pueblo buscando trabajo. Al parecer, el muchacho había llegado de la ciudad. No dijo mucho de sí mismo, pero mencionó que había sido parte de una familia que solía vivir cerca de las montañas, en un pequeño pueblo rodeado de campos de flores silvestres. Clara sintió cómo su pecho se apretaba al escuchar esas palabras. Aunque no estaba completamente segura, algo en su interior le decía que Antonio estaba por decirle algo importante. ¿Dijo algo más?, preguntó Clara, ansiosa. «Bueno, mencionó que su madre se llamaba Clara», dijo Antonio, ahora mirando directamente a los ojos de Clara. «No sé si es coincidencia, pero al oír el nombre, la gente del pueblo pensó inmediatamente en ti». El mundo pareció detenerse por un momento. Clara sintió como si una ráfaga de aire frío la envolviera, pero a la vez, su corazón se llenaba de un calor inesperado. Antonio no le había dicho directamente que se trataba de Matías, pero las palabras habían resonado en su mente con una claridad fulgurante. «¿Dónde está ahora?», preguntó Clara, casi sin aliento. Su voz temblaba, pero estaba decidida a saber más. No importaba si era un simple rumor o si realmente se trataba de su hijo. El hecho de que alguien hubiera mencionado su nombre, y más aún, el nombre de Matías, le daba una pequeña chispa de esperanza. Antonio hizo una pausa antes de responder, mirando a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más escuchara lo que iba a decir. «No sé exactamente dónde está ahora», dijo lentamente. «Pero esa persona, el joven,
Mencionó que tenía planes de dirigirse a un pueblo más grande en busca de nuevas oportunidades. A veces, el camino lo lleva por muchos sitios antes de encontrar lo que busca. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque no era un encuentro directo con Matías, esa información le dio una visión más clara de lo que podría estar pasando con él. Sabía que los caminos del destino eran inciertos, pero también entendía que, si Matías estaba cerca, podría tener la oportunidad de encontrarse con él. Durante los días siguientes, Clara no pudo dejar de pensar en las palabras de Antonio. Su mente se llenó de imágenes de Matías, imaginándolo en algún lugar cercano, luchando por encontrar su camino. Sin saber que su madre lo buscaba con la misma intensidad. Se encontraba en una encrucijada, pues, aunque no tenía pruebas de que el joven de quien hablaba Antonio realmente fuera Matías. Algo en su corazón le decía que sí. Esa noche, Clara se quedó despierta más tarde de lo habitual, mirando el fuego mientras meditaba sobre lo que había escuchado. Las noticias, aunque vagas, habían renovado en ella una esperanza que parecía haber estado apagada durante mucho tiempo. Quizás Matías no regresaba, pero al menos sabía que no se había olvidado de ella. La mención de su nombre, aunque distante, le devolvía una sensación de cercanía, como si estuviera más cerca de lo que imaginaba. Con esa esperanza renovada, Clara se levantó al día siguiente con una nueva energía. El día de ayer había sido solo un paso más en su largo camino de espera. Ahora sabía que Matías estaba allá afuera, buscando algo. Luchando por un futuro que quizás no sabía que ya estaba esperando por él en su hogar. Durante los siguientes días, Clara salió a vender pan con una sonrisa renovada. Aunque el tiempo pasaba y los recuerdos de su hijo seguían vivos en su mente, ya no se sentía tan sola. El pensamiento, de que Matías podría estar cerca, y que tal vez, solo tal vez, su reencuentro estaba más cerca de lo que pensaba, le dio fuerzas para seguir adelante. Mientras tanto, seguiría esperando, porque, después de todo, el destino siempre tiene sus propios caminos, y Clara sabía que, aunque los caminos fueran inciertos, su amor por Matías sería la fuerza que los guiara hacia su encuentro. La carta que al fin llegó. Era una mañana como tantas otras. Clara se encontraba sentada junto a la ventana, con una taza de té en las manos, mirando las montañas que se alzaban a lo lejos. Su rutina no había cambiado con los años, pero su corazón, aunque lleno de paciencia, a veces se sentía cansado de esperar. Aún así, nunca dejó de confiar. Una madre no abandona la esperanza, y menos cuando el amor ha echado raíces tan profundas como lo había hecho en su alma. El canto de las aves anunciaba un nuevo día cuando alguien golpeó suavemente la puerta de su casa. Al abrirla, encontró al viejo cartero del pueblo, un hombre ya encorvado por los años, pero siempre amable. «Buenos días, Clara», dijo él, con una sonrisa tibia. «Hoy traigo algo especial para ti». Le entregó un sobre amarillento, con los bordes desgastados por el tiempo. La tinta en el remitente estaba desvaída, y el papel olía a humedad y polvo. Clara lo tomó con manos temblorosas, sin entender del todo qué tenía entre los dedos. Observó el sobre detenidamente. Su nombre estaba escrito con una caligrafía firme y sincera: «Para mi madre, Clara». El corazón le dio un vuelco. Por un instante, no pudo moverse. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sus dedos acariciaban el papel con delicadeza, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera deshacer ese momento tan largamente esperado. «¿De dónde viene?», preguntó, con la voz quebrada. «Nadie lo sabe con certeza», respondió el cartero.
Dicen que apareció en la oficina de correos de la ciudad hace unos días. Mezclado con correspondencia antigua que nunca se entregó. Alguien reconoció tu nombre y lo envió aquí. Clara cerró la puerta lentamente, con la carta aún en sus manos. Se sentó a la mesa de la cocina, donde tantas veces había compartido historias y risas con Matías. Con sumo cuidado, rompió el sello. Dentro, había una hoja escrita con tinta azul. Era la letra de Matías. Clara la reconoció al instante. Era su letra, su voz en el papel. Comenzó a leer. Querida mamá, no sé si esta carta llegará algún día a tus manos, pero necesitaba escribirte. He pensado en ti cada día desde que partí. Me pesa la distancia, me duele no haber regresado aún, pero he estado luchando por encontrar mi lugar en este mundo. A veces me pierdo, mamá. A veces siento que no soy el hijo que mereciste, que te fallé al alejarme sin saber lo que enfrentaría. Pero si algo me ha sostenido en los días difíciles, ha sido tu recuerdo, tu fuerza. Tu amor incondicional. Quiero que sepas que todo lo que soy, lo soy gracias a ti. Que cada vez que amaso pan en una cocina prestada, pienso en ti. Que cada vez que veo a una madre abrazar a su hijo, te veo a ti. Perdóname si te hice esperar tanto. No fue por olvido, sino por miedo. Miedo de volver sin haber logrado nada. Te quiero con todo mi corazón. Un día volveré. Y espero que puedas mirarme a los ojos y reconocer al niño que criaste, aunque ahora sea un hombre. Con amor eterno, Matías. Clara dejó caer la carta sobre la mesa. Mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Era como si todo el tiempo que había pasado se hubiese detenido en esas palabras. No importaba que la carta hubiese tardado años en llegar. No importaba que Matías no estuviera aún a la puerta. Lo que importaba era que él seguía pensando en ella, que la amaba, que no la había olvidado. El mensaje había cruzado el tiempo y la distancia. Y había llegado justo cuando ella más necesitaba una señal, una confirmación de que su espera no era en vano. Esa noche, Clara colocó la carta sobre la repisa, junto al retrato de Matías. Encendió una vela y se sentó frente a la llama, con una paz que hacía tiempo no sentía. Por primera vez en años, su corazón descansaba. No por haber cerrado una historia, sino porque ahora tenía una certeza. Su hijo estaba allá afuera, luchando, recordándola, amándola. La carta, amarillenta y temblorosa como las manos que la leyeron, se convirtió en un símbolo de resistencia y amor. No era solo papel y tinta. Era el puente entre dos almas separadas por el tiempo, pero unidas por la fuerza de un lazo irrompible. Y aunque aún no lo sabía, Clara estaba a punto de comenzar el capítulo más importante de su vida. El reencuentro. El cielo amanecía despejado, bañado por un azul profundo que anunciaba un día distinto, un día especial. En el pequeño pueblo, el tiempo parecía fluir con lentitud, como si la vida se empeñara en recordar cada detalle de lo que estaba por suceder. Clara, sin saber por qué, despertó antes que de costumbre. El aire olía distinto, a tierra húmeda y pan recién horneado, pero también a recuerdos que se arremolinaban como hojas en otoño. Desde que recibió la carta, su corazón se había mantenido en vilo. Entre la esperanza y la nostalgia. Cada vez que pasaba alguien por el camino, sus ojos se dirigían instintivamente hacia la ventana. Cada sonido en la puerta la hacía contener la respiración. Aunque no lo decía, algo dentro de ella sentía que el momento del reencuentro estaba cerca. Ese día, sin razón aparente, decidió preparar el pan que solía hornear con Matías cuando era niño. Sus manos, aunque marcadas por los años, recordaban con precisión los movimientos.
El olor que invadió la casa le trajo imágenes nítidas, las risas de su hijo. Su voz preguntando si ya podía probar la masa, las conversaciones bajo la luz tenue de la cocina. Mientras el pan se horneaba, Clara salió al jardín. Se sentó en la vieja silla de mimbre, frente a la montaña, y cerró los ojos. El viento acariciaba su rostro con suavidad. En ese instante, escuchó pasos. Lejanos, pero firmes. Alzó la vista, y su corazón pareció detenerse. Allí estaba él. Matías venía caminando por el sendero polvoriento, con la mochila al hombro y la mirada fija en su madre. Había envejecido, como todos. Pero su rostro conservaba esa expresión noble que Clara habría reconocido entre mil. El tiempo había dejado marcas en él, arrugas en los ojos, la piel curtida por el sol. Una leve cojera en la pierna derecha. Pero en su mirada aún brillaba la misma chispa de niño curioso y valiente que ella había criado. Clara se levantó lentamente, incrédula. Como si temiera que fuera una ilusión. Sus manos temblaban, y por un momento pensó que no lograría dar un paso. Pero entonces él sonrió, y todo su cuerpo reaccionó. «Matías», gritó, con la voz entrecortada por las lágrimas. Él dejó caer la mochila y corrió hacia ella. El abrazo fue largo, apretado, silencioso. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. No hacía falta. Todo lo que no se habían dicho durante años estaba contenido en ese instante. Clara lloraba sin contenerse, con sollozos profundos, mientras acariciaba el cabello de su hijo, como cuando era pequeño. «¿Estás aquí?», susurró ella, incrédula. «¿Estás aquí, hijo mío?». «Perdóname por tardar tanto, mamá», respondió Matías, con los ojos rojos. «Nunca dejé de pensar en ti. Nunca». Ambos se miraron. Y en ese cruce de miradas se perdonaron, se entendieron, se reencontraron. No hubo reproches, no hubo preguntas. El amor verdadero no exige explicaciones, solo presencia. Esa tarde, ya en la cocina, Clara sirvió té y pan caliente. Matías lo tomó entre las manos y sonrió. «Sabe igual que cuando era niño», dijo, con una risa emocionada. «Lo extrañé más de lo que imaginé». «Lo hice pensando en ti», respondió Clara. «Cada vez que lo preparaba, era como tenerte cerca». La conversación se extendió durante horas. Matías le habló de sus años en la ciudad. De los trabajos duros, de las veces que pensó en rendirse, de los momentos en que recordarla fue su único impulso para seguir. Clara escuchó cada palabra con atención, con lágrimas, con orgullo. Más tarde, salieron a caminar por el pueblo. Los vecinos, sorprendidos al ver a Matías, se acercaban con sonrisas, abrazos y preguntas. Muchos lo recordaban como un niño inquieto que repartía pan junto a su madre. Ahora, veían a un hombre maduro, marcado por la vida, pero profundamente humilde y agradecido. Esa noche, antes de dormir, Matías se acercó a la repisa donde aún estaba la carta que finalmente había llegado. La tomó con delicadeza. «Nunca pensé que la leerías», dijo, con voz baja. «Llegó cuando más la necesitaba», respondió Clara. «Fue la señal de que tú también seguías esperando este momento». Se abrazaron de nuevo, esta vez sin lágrimas. Solo con una paz serena que lo llenaba todo. El reencuentro había cerrado heridas, pero también había abierto un nuevo capítulo. No se trataba solo de recuperar el tiempo perdido, sino de comenzar una nueva etapa juntos, desde el amor y la gratitud. Esa noche, Clara durmió profundamente, por primera vez en muchos años. Y Matías, en su antigua habitación, con el aroma del pan aún flotando en el aire, supo que había vuelto al lugar donde realmente pertenecía. Nuevos comienzos. Las primeras luces del amanecer.
Entraban por la ventana con una suavidad que parecía casi sagrada. En la pequeña casa donde una vez reinó la soledad, ahora se respiraba un aire distinto, un aire de renovación. El silencio ya no era pesado ni lleno de ausencia, sino sereno y compartido. Clara y Matías, después de tantos años separados, despertaban cada día con la certeza de que el pasado, aunque lleno de heridas, había sido también el puente hacia este presente luminoso. El reencuentro no había sido solo un momento emocional, había marcado un cambio profundo en ambos. Clara, con su mirada firme pero dulce, parecía haber recobrado años de vida. Matías, aunque marcado por el tiempo y la experiencia, se había reencontrado con una parte de sí mismo que creía perdida. Ya no era solo un hijo que volvía a casa. Era un hombre que reconocía el valor de sus raíces. Una mañana, mientras compartían el desayuno en la vieja mesa de madera, Clara miró a su hijo con una sonrisa pensativa. ¿Y si reabrimos la panadería? Matías levantó la vista, sorprendido. El pan, el aroma, la harina, todo eso había sido parte de su infancia, de la conexión con su madre. Había pensado en ello muchas veces, pero nunca se había atrevido a proponerlo. ¿La panadería? Repitió. ¿Tú crees que? Yo creo que aún tenemos mucho que dar, hijo. Lo que aprendiste allá afuera. Lo que yo guardé todo este tiempo. Podemos unirlo. No es tarde. Nunca es tarde para empezar algo con amor. Así comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Uno escrito con esperanza y con las manos en la masa. Empezaron con lo básico. Limpiaron el viejo horno de barro que seguía firme en el patio trasero. Repararon las mesas de trabajo y desempolvaron recetas antiguas que Clara había anotado en cuadernos ajados por el tiempo. Cada paso era una mezcla de memoria y renovación. Matías, que había adquirido conocimientos de administración y cocina durante sus años lejos del pueblo, trajo ideas frescas. Propuso ofrecer panes con nuevas combinaciones, dulces que había probado en la ciudad, y formas más eficientes de producción. Clara, por su parte, aportaba el sabor tradicional, el toque de hogar que ninguna receta moderna podía replicar. Pronto, los vecinos comenzaron a pasar por la casa, atraídos por el aroma que volvía a flotar por las calles, como en los viejos tiempos. Algunos lloraban al ver a Matías. Otros reían al recordar anécdotas de su infancia. La comunidad entera parecía abrazar este nuevo comienzo con un cariño genuino. Una de las vecinas, doña Emilia, se acercó una mañana mientras Clara sacaba las primeras bandejas de pan. Nunca pensé que volvería a ver esta cocina llena de vida, dijo, con lágrimas en los ojos. Es como si el pueblo volviera a latir. La panadería no solo se convirtió en un negocio, sino en un punto de encuentro, un símbolo de resiliencia. En ella se reunían los niños del pueblo, los ancianos que compartían historias, y los jóvenes que soñaban con crear algo propio. Matías organizó talleres para enseñar a hornear. Y Clara contaba cuentos mientras los panes se doraban en el horno, igual que hacía con su hijo cuando era niño. Las noches ya no eran solitarias. Después del trabajo, se sentaban juntos en el porche, mirando las estrellas y hablando de lo que vendría. No evitaban hablar del pasado, pero ya no dolía tanto. Había sido parte del camino que los llevó allí. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Dijo Matías una noche. ¿Qué? Preguntó Clara. Que estamos empezando de nuevo, pero no desde cero. Empezamos desde el amor. Clara le tomó la mano, y por un momento, no hubo palabras. Solo el crujir del pan aún caliente en la bandeja, el canto de los grillos y el abrazo silencioso de dos almas que, tras años de ausencia, volvían a caminar juntas. Y así,
Con harina en las manos y esperanza en el corazón, Clara y Matías demostraron que siempre se puede volver a empezar. Que el tiempo puede llevarse muchas cosas, pero no el amor verdadero. Ni la posibilidad de volver a construir. Porque algunos comienzos no nacen de lo nuevo, sino del profundo deseo de volver a lo que realmente importa. Legado de amor. Con el paso de los años, la panadería de Clara y Matías se convirtió en mucho más que un simple lugar para comprar pan. Era un refugio. Un espacio donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el sonido de las risas, los consejos sabios y las historias compartidas. Cada rincón del local estaba impregnado del espíritu de ambos, del amor inquebrantable de una madre y la redención silenciosa de un hijo que supo volver a tiempo. Los niños del pueblo, que una vez curioseaban desde las ventanas, ahora entraban sin temor, saludando a Clara como si fuera una abuela adoptiva. Matías les enseñaba a amasar, a esperar con paciencia el tiempo de levado. A sentir orgullo por el trabajo hecho con las manos. No cobraban por esos momentos, eran regalos para las nuevas generaciones. La panadería se convirtió en una especie de escuela no oficial, donde se aprendía el valor del esfuerzo, el calor del hogar y la importancia de la comunidad. Clara, con el cabello completamente canoso y los ojos aún brillantes, seguía siendo el alma del lugar. Aunque ya no trabajaba con la misma energía de antes, siempre encontraba un lugar junto al horno para compartir su sabiduría. Matías, ahora un hombre sereno, encontraba alegría en cada jornada. Sabiendo que no había mayor éxito que estar al lado de quien nunca dejó de creer en él. Con los años, la historia de ambos comenzó a contarse como una leyenda viva entre los habitantes del pueblo. No había celebración sin recordar a Clara y Matías. Las nuevas parejas decían que querían un amor como el de ellos, no de romance, sino de familia, uno que resistiera la distancia, el tiempo y el dolor. En la plaza principal del pueblo, justo frente a donde alguna vez Matías escuchó los relatos de viajeros que despertaron sus sueños de irse. Se colocó una banca de madera con una placa pequeña. Decía, en honor a Clara y Matías. Por enseñarnos que el amor incondicional siempre encuentra el camino de regreso. Aquella banca se convirtió en un lugar de encuentro, de reflexión. Algunos iban allí a leer. Otros a llorar en silencio, algunos simplemente a mirar el cielo. Siempre había flores frescas a su alrededor, como símbolo de gratitud. Clara partió primero. Su despedida fue serena. Rodeada de su gente, con Matías sosteniéndole la mano. No hubo palabras tristes, solo susurros de amor y agradecimiento. Dejó el mundo como había vivido, con dignidad, bondad y una sonrisa suave en el rostro. Matías, aunque devastado por la ausencia, encontró consuelo en lo que habían construido juntos. En su honor, decidió fundar una pequeña escuela de oficios donde los jóvenes pudieran aprender no solo a hacer pan, sino también a encontrar un propósito. Llamó a la escuela Raíces de Amor, como el primer capítulo de su historia compartida. Con el tiempo, su figura también se convirtió en símbolo del pueblo. Gente de otros lugares venía a escuchar su historia, a aprender de su trayecto, a encontrar inspiración en la posibilidad del perdón y del retorno. Y aunque él envejecía, nunca dejó de recibir a cada visitante con una sonrisa, un trozo de pan y una historia sobre su madre. Años más tarde, cuando Matías también partió, el pueblo entero se detuvo. Las campanas sonaron con un tono suave, los hornos no se encendieron ese día. En cambio, todos se reunieron frente a la panadería, encendieron velas, y compartieron el pan que él había enseñado a hacer. Fue un adiós lleno de amor,
como el que él y Clara se merecían. Pero la historia no terminó ahí. La escuela siguió funcionando, la panadería pasó a manos de jóvenes que habían aprendido con ellos, y cada generación encontró en su legado una brújula. En cada masa que se amasa, en cada historia contada junto al horno, Clara y Matías siguen vivos. Porque el verdadero legado no está en lo material, sino en lo que se transmite con el alma. Y el de ellos fue, y siempre será, un legado de amor. Ecos del alma. A veces, las historias no terminan, solo se transforman, en susurros que flotan en el aire, en aromas que regresan en la madrugada, en memorias que no piden permiso para quedarse. En aquel pueblo, donde el tiempo aprendió a caminar más lento, para no perder detalle, todavía se siente la presencia de Clara y Matías. No como una sombra, sino como una luz cálida, que envuelve cada rincón, en la harina que se levanta al amanecer, en las manos pequeñas que aprenden a amasar, en las voces que aún pronuncian sus nombres, con respeto y con ternura. Quienes pasan por la plaza y se sientan en aquella banca de madera. No lo saben al principio, pero siempre terminan por entenderlo. Allí no descansan solo dos nombres, sino un lazo que desafió al tiempo, al orgullo, y al silencio. Un amor, que se atrevió a esperar, sin fecha de regreso. A veces, el pan aún huele distinto. Como si aquella primera receta, horneada con lágrimas y esperanza, siguiera repitiéndose en algún lugar secreto. Como si el horno supiera que hay cosas que no mueren, porque están hechas de alma, de raíz, de verdad. Y cuando alguien pregunta, ¿por qué en ese pueblo todo sabe más a hogar?, la respuesta no necesita palabras. Basta mirar alrededor, cerrar los ojos, y dejar que el corazón recuerde. Porque cuando dos almas se reencuentran desde lo más hondo del amor, no hay final que duela. Solo un eco dulce, que, por generaciones, seguirá diciendo: estoy aquí, nunca dejé de pensar en ti. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te tocó, entonces no olvides darle like y suscribirte al canal para que sigas disfrutando de más historias como esta, que salen del corazón. Hasta pronto.